Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a nuestra clase 7 en línea. Como vamos a ver, hoy vamos a terminar con el repaso general que estuvimos haciendo para lo que sería nuestra prueba de este parcial. Vamos a ver el siguiente tema que teníamos, es lo que es caída libre. Como vemos ahí, tenemos una introducción pequeñita. Tenemos ahí lo que es la definición de caída libre. Sabemos que este es un movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío, en donde se desprecia lo que es la resistencia del aire o cualquier otro agente externo. En dicha caída solo actúa el peso de nuestro cuerpo o del cuerpo con el que estamos refiriéndonos, y si dejamos, si dejamos suelto un cuerpo sobre la superficie terrestre, el cuerpo cae verticalmente hacia abajo. Sí, justamente ahí es donde, como ustedes pueden ver aquí el grafiquito, un segundito. Como pueden ver aquí el grafiquito, aquí estaba la manzana. Aquí se le cayó la manzana a Newton y ahí es donde apareció lo que es la gravedad, porque todos los cuerpos caen hacia abajo. ¿Sí? Ese valor de la gravedad nosotros ya habíamos conocido. Sí, dependiendo de donde nosotros nos encontremos, aquí tenemos lo que es nuestra Tierra. Sí, más o menos va variando dependiendo del lugar en que nos encontramos, pero el promedio de todas ellas es 9.8, como habíamos ya aprendido en las anteriores clases, ¿sí? Y eso es la aceleración de la gravedad con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, en este movimiento, nosotros ya tenemos el valor de la aceleración, que va a ser el valor de la gravedad, ¿ok? En función de eso, nosotros podemos tener aquí un pequeño resumen donde sabemos que, primero, todos los cuerpos siempre van a caer. ¿Por qué hacen ese proceso? Caen porque la Tierra los atrae. ¿Quién lo atrae? La atrae lo que es la fuerza de gravedad. Sí, las fuerzas de atracción de los pesos son diferentes. Y cuatro, en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración a pesar de que sus masas sean diferentes. ¿Sí? Y tenemos que nuestro valor de gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y aquí es justamente, es desde el proceso, para que me entiendan algunos ejercicios que estábamos trabajando, ¿ya? Sabemos que las características de caída libre, esto es la parte más importante, es esto que habíamos aprendido antes, que la característica para que sea caída libre debe ser que la velocidad inicial debe ser igual a cero, ¿sí? Esa es la única característica que tenemos. Si la velocidad no es igual a cero, nosotros ya estamos trabajando en otro tipo de movimiento, ¿ya? ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos de gravedad? Es 9.8 con el que trabajemos, a menos que el ejercicio nos diga algo diferente. Y debemos acordarnos que esto es una aceleración porque abajo tenemos el 2 en lo que sería nuestro tiempo, ¿sí? De datos, lo que nosotros vamos a tener de datos es una altura, ya no tenemos como dato distancia y tenemos una gravedad, ¿ya? Aquí les puse un ejemplo de cómo es lo que pasa o cómo va modificándose cada una de, de las variables que intervienen dentro de lo que es el movimiento, ¿sí? Como ven, si ustedes empiezan o le soltamos a nuestra manzana en este caso, va a tener una velocidad igual a cero, una inicial, ¿no es cierto? En el primer segundo adquiere, bueno, aquí estamos haciéndole de relación de que estamos trabajando con una aceleración de 10 para los cálculos, entonces, en el primer segundo vamos a adquirir una velocidad de 10, ¿sí? Y si ven que recorrió solo 5 metros por segundo, está recorriendo muy poco, está recorriendo una distancia pequeñita, ¿ya? ¿Sí? Comparado con lo que es el siguiente segundo, que si este es el primer segundo, este sería el segundo 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendríamos 2 segundos, ¿ya? De esos 2 segundos, de esos 2 segundos, en ese otro tiempo, en el segundo 2 recorrió mucho más distancia. En el tercer segundo, como podemos ver, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la velocidad, pero la distancia que recorre es mucho mayor. Y así sucesivamente, mientras más segundos se esté cayendo, más distancia es la que nosotros estamos recorriendo. Justamente tenemos un ejercicio que es el que no me entendían anteriormente. Entonces, ustedes pueden ver que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto, el tiempo que se demoró en caer todo esto fue 6 segundos, ¿sí? Y nos decía que encontremos cuál es la distancia del último segundo. Entonces, la distancia del último segundo ha sido ¿cuánto? 55 metros.
¿sí? Este es mi último segundo, ¿ok? Esto solo es para, ya vamos a ir trabajando, pero quiero que me vayan entendiendo de qué se trata esta parte de lo que es caída libre, ¿ya? Entonces, en el último segundo va cayendo este proceso, ¿sí? Tendremos que en el último segundo sería 55 metros. Si yo les pido el segundo, si yo les pido cuál sería la altura desde la que cayó, tendríamos que sumar todas estas distancias. Y tendríamos que todo esto sería la altura desde donde cayó. Si sumamos todo esto, tendríamos la altura desde que cayó. ¿Sí? Y podemos encontrar este proceso, ¿ya? Entonces, es lo único que quiero que me entiendan es que cada vez, cada segundo que vaya cayendo, tenemos más distancia, por eso no podemos decir. Entonces, yo no puedo decir que la altura del primer segundo va a ser igual a la altura, no es igual a la altura del sexto segundo, ¿sí? Como pueden ver, la altura del primer segundo son 5 metros y la altura del sexto segundo en este caso son 55 metros, ¿sí? Son diferentes, por eso es que podemos hacer diferentes cálculos, ¿sí? Acuérdense de este dibujito que con este vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Esa sería la explicación que mientras va cayendo, va aumentando nuestra velocidad, ¿ok? Para sacar, no, ya les voy a presentar las fórmulas con las que vamos a sacar estos datos, ¿ya? Ya vamos a hacer un ejercicio, aquí está con todos los datos para que entiendan cómo es el proceso, pero ya les presento las fórmulas, justamente estamos debajo, ¿ya? Entonces, esto no, esta parte de aquí solo es para que me entiendan que la altura del primer segundo, que vale 5, no es igual no es igual a los 55 metros, que es el otro, lo que vale la parte de aquí abajo, en altura, ¿ya? Bien, tómale fotico ahí rapidito y avanzamos. ¿Ya? ¿Puedo avanzar? Sí. Ah, ¿por qué va de 10 en 10? Porque para hacerle más fácil la relación, estamos diciendo que la aceleración es de 10 metros por segundo en este ejemplo. 10 metros por segundo al cuadrado. Solo para este ejemplo. Eso les decía que dependiendo del ejercicio, yo les puedo decir que la aceleración es de 10 o la aceleración es de 9,8, porque hay muchos libros o hay ejercicios que le redondean al término de 9,8. Entonces, en vez de decir 9,8, le dicen 10, pero están redondeando. Ahí ya va fallando la parte de lo que es el cálculo y la parte de lo que son los errores. Pero usualmente, si ustedes no les especifican en el ejercicio que es alguna otra aceleración, ustedes siempre van a trabajar con 9,8. En este ejercicio estamos diciendo que cada vez que aumenta la velocidad es 10. Entonces, de aquí a acá, en el primer segundo, 10 metros, en el siguiente 10 metros, en el siguiente 10 metros por segundo. ¿Sí? Esa sería la lógica. ¿Ok? ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? Siempre van a ser esos valores cuando sean 10, así es. Siempre van a recorrer esas distancias, así es. Porque es una caída libre, o sea, siempre, siempre van a recorrer ese proceso. ¿Ok? En caída libre, así es. Pero si ya les cambio el lanzamiento vertical hacia abajo, ya va cambiando porque depende de la velocidad con la que es lanzado. En caída libre es facilito, si se aprenden eso exactamente, podrían aprenderse. ¿Ya? Cuando son 10, ¿ok? Ya. Y aquí ustedes son lo que ustedes tienen las fórmulas de lo que es el cálculo de este movimiento. Recordando que la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, las fórmulas que habíamos visto antes de mv, vamos a eliminar todo lo que es velocidad inicial en las fórmulas. Eso es lo único que hacemos y nos quedan las fórmulas que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, esta fórmula de aquí, la primera que tenemos, vamos a, como ustedes pueden ver, voy a hacer el cálculo de la velocidad final. Voy a hacer el cálculo de la velocidad final. Denme un segundito, por favor. Listo.
Entonces, el cálculo, aquí, con estas fórmulas yo puedo encontrar el cálculo de la velocidad final, pero voy a usarlo cuando yo tenga el tiempo. Entonces, cuando yo les dé el tiempo, cuando ustedes hayan calculado el tiempo, vamos a encontrar lo que es velocidad. ¿Ok? Y acá tenemos el cálculo de velocidad final, pero cuando yo les dé cuando ustedes tengan el dato de altura. Esa es la diferencia entre las fórmulas que nosotros estamos teniendo. Entonces, cuando tengamos el dato, cuando tengamos, yo ya estoy grabando, ¿sí? Entonces puedes revisarle la grabación cuando ya le suba a YouTube, ¿ok? Entonces, este de aquí va a ser cuando tengamos tiempo, este va a ser cuando tengamos altura, y este de aquí va a ser el cálculo de la altura, pero siempre vamos a necesitar lo que es tiempo, ¿sí? Y abajo tenemos el cálculo de tiempo en función de la altura. Entonces, esta fórmula les había dicho que se aprendan, que podemos encontrar lo que es el tiempo directamente si nosotros tenemos, ¿quién? El valor de lo que es la altura, ¿ya? Tómale fotito ahí para que tengan ya las fórmulas, ¿sí? Que estas son las fórmulas, pónganle ahí fórmulas de caída libre para que puedan ir trabajando, ¿ok? ¿Sí? A ver, tenemos, ya estamos casi completos, 103. Siempre, profe, una pregunta, Claro. siempre son negativas. Siempre son negativas, ¿ya? ¿Por qué son negativas? Es porque nosotros estamos, estos ejercicios, ustedes pueden buscarlo, el tema van a poder buscarlo. Sí, sí, también lo subí todo, verán, todo está subido en Educay, están subidas las listas, están subidos los videos, están subidos las diapositivas también. En cada clase revisen, ¿sí? Como acabamos las clases, yo les subo, después de las clases, les subo todos los elementos. Entonces, en la misma pestaña que yo les creo el día de hoy, al inicio de la clase, al día siguiente o más tardecito, yo ya les subo todos los demás elementos, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué les iba? ¿Por qué? Pues, justamente les estaba explicando. En el Internet ustedes van a encontrar todo esto, pero va a ser positivo. ¿Por qué es positivo? Porque ellos están trabajando todo escalarmente. Entonces, cuando ya nos pasemos a parabólico, vamos a tener problemas entendiendo los signos. Entonces, es mejor que conmigo ya entiendan desde el principio que nosotros estamos trabajando vectorialmente. Y debíamos de acordarnos, me voy a regresar un ratito para hacerles para que me entiendan. ¿Sí? Aquí, si yo les pongo un nivel de referencia, déjenme un segundito, cambio el color para que entendamos. Ya voy a hacerlo en negro, ¿ya? Entonces, este mismo ejercicio que tenemos aquí, si yo le aumento el nivel de referencia, como habíamos visto al principio, les hago un plano cartesiano aquí, y yo les hago un plano cartesiano aquí, este de aquí va a ser el nivel de referencia, ¿sí? Entonces, dentro del plano cartesiano, esto era X, esto era Y, ¿no es cierto? Entonces, hacia arriba es positivo, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. ¿Y qué sabemos de la parte del plano en Y? Que hacia abajo todos los signos son negativos, ¿sí? Pero es porque nosotros estamos trabajando con referencia a un plano cartesiano diciendo que la línea de aquí, que nuestro eje Y, ¿sí? Está arriba de todo el movimiento. Por lo tanto, todo lo que tenemos hacia abajo van a ser signos negativos, ¿sí? Pero no porque nos den esos valores así, sino porque nosotros estamos diciendo que como estamos trabajando vectorialmente, todo lo que está abajo del nivel de referencia son negativos, ¿ya? Por esa razón. ¿Sí está entendido ahora sí esa parte, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna duda adicional? Ya. Entonces, por eso todas las fórmulas les pongo el signo negativo. Sí, pero el signo negativo nos aparece solo por el nivel de referencia, o sea, por la parte vectorial, ¿sí? Si ustedes ven en el internet van a encontrar estas mismas fórmulas, pero sin el signo negativo, porque no están asumiendo de que no están trabajando vectorialmente. Esa es toda la diferencia entre el internet y lo que les estoy enseñando acá, ¿sí? Ahora sí está más claro, por favor. Muchachos, ¿sí? ¿Alguna duda más? Antes de pasar ya a ejercicios. Ya, entonces, si ya le tomaron fotito, ya podemos avanzar a lo que serían los ejercicios, ¿ok? Ahí recuerden bien las fórmulas para avanzar. Entonces, aquí
lo que nos dice es que tenemos ya nuestro primer ejercicio y dice que dejamos caer una moneda desde una altura de 122.5 metros, ¿ya? ¿Cuáles son las premisas de este ejercicio? Es que aquí nos dice dejamos caer. Entonces, cuando vemos esta palabra dejamos caer, significa que la velocidad velocidad inicial sería ¿ya? Que la velocidad inicial, aquí, la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, nosotros ya estamos en lo que sería caída libre, ¿ya? Sí, tenemos esto de aquí, como ven, ya sabemos que esto es la altura, tenemos de aquí como dato la altura, y nos pide que calculemos cuánto tiempo tarda en posarse sobre el suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es solo aplicar directamente la fórmula que teníamos de arriba, deben acordarse bien, que es la fórmula que tenemos de aquí, porque nos pide el tiempo. Tengo la altura, sí, aplicamos esa fórmula y ya resolvemos lo que sería este ejercicio. Entonces tenemos ahí la fórmula directamente, como ven, lo único que vamos a hacer de esta fórmula es reemplazar los datos. Entonces ponemos aquí, vamos a reemplazar nuestros datos. ¿Cuál es el dato que nosotros tenemos? Sabemos que el dato es que 122.5 y sabemos que la gravedad es un valor de 9.8. ¿Ok? Reemplazamos todo eso dentro de lo que es ya el cálculo, como ven, solo es el reemplazo de los datos. Vemos cuál es el valor que nos queda y el valor que les queda es de, muchas gracias, 5 segundos. Entonces ustedes ya solo eso es meter en la calculadora y ya resolvieron este ejercicio de caída libre, ¿ok? Acordándose de los datos que tenemos, ¿ya? Teacher, ¿Manden? ¿Qué pasó? un 5 de más. Se me fue un 5 de más. ¿No es la S? Ah, un 2 de más. No, un 5 de más. Muchas gracias. Sí. Ya, entonces ahí sí tendríamos lo que sería el reemplazo. El 9.8 es el valor de la gravedad que habíamos visto antes, ¿sí? Si regresamos a la diapositiva anterior, ¿sí? Habíamos dicho que el valor de la gravedad, ¿sí? No se olviden que el valor de la gravedad siempre es 9.8, siempre es 9.8 metros por segundo. ¿Sí? Ya, que tendríamos como estamos trabajando en este ejercicio, ¿sí? Entonces siempre debemos acordarnos, ya te escribo acá, que el valor de la gravedad, ¿sí? El valor de la gravedad siempre es 9.8, a menos que el ejercicio nos diga algo diferente. Ya. Y con eso ya tenemos resuelto lo que es el ejercicio de aquí. Vámonos al siguiente. Nos dice, se deja caer una bola desde una terraza de un edificio de 15 metros. ¿Sí? Hallar el tiempo que requiere la bola para llegar al nivel de la calle y la velocidad del impacto contra el piso. Entonces, aplicamos la misma fórmula que nosotros tenemos, que ya vimos del anterior. ¿Sí? Esta no es. Aquí le corrijo. La fórmula anterior que sabemos, que el tiempo es igual, ya, esa sería nuestra fórmula, ¿no es cierto? Que es igual a 2 alturas sobre la gravedad. Con eso determinamos el tiempo. Reemplazamos aquí. ¿Qué nos dice esta fórmula? ¿Cuál es la altura? En este caso son 15 metros. Reemplazamos por 15 metros la gravedad por 9.8 y ya encontramos cuál sería el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos aquí lo que es nuestro tiempo. Control C, Control V. ¿Cuánto les quedó? 1.75, 1.74, 1.75 debe ser. Redondeándole, ¿ya? Para mañana, para el examen de mañana, vamos a trabajar con 2 cifras y traten de redondearle. Si le redondean, ¿cuánto les queda? 1.75 redondeando, perfecto. Entonces, redondeándole, siempre traten de redondear para mañana a 2 cifras, ¿ok? Entonces, nos quedaría un tiempo de 1.75 segundos. Ya tenemos lo que sería la primera.
Y de ahí nos dice la siguiente fórmula, la velocidad de impacto con el piso. Entonces, la velocidad de impacto con el piso, nos vamos de aquí arriba. ¿Qué datos tenemos? Como tenemos el dato de tiempo, ¿sí? Podemos usar la primera fórmula directamente. Entonces, ¿qué nos dice la primera fórmula? Nos dice que velocidad final, tenemos aquí que velocidad final es igual a menos gravedad por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hacemos es igual, reemplazamos los datos, la gravedad es 9.8 y el tiempo es el que acabamos de encontrar, que sería 1.75 segundos, ¿ya? Reemplazamos esos dos datos, multiplicamos como nos quedaría aquí arriba y encontramos ya lo que sería el valor de la velocidad, que es menos 17.15 ¿qué? ¿Cuál nos faltaría poner las unidades? Entonces, debemos acordarnos que las unidades de aceleración son metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, y tenemos que el tiempo que nos quedó acá al lado en segundos, se simplifica un segundo con un segundo y nos queda metros sobre segundo, ¿no es cierto? Es 15 metros por segundo. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio, ¿sí? Caída libre no es difícil, solo es que se aprendan estas formulitas y acabamos, ¿ya? Vamos con el siguiente. Y acá nos dice, se deja caer una moneda desde un edificio de 650 metros de altura, determinar la altura del último segundo y la altura de los dos últimos segundos, ¿ya? Entonces, justamente este es el ejercicio que habíamos visto al principio. Voy a copiarme ese dibujito para hacerles ahí, ¿ok? Un segundito, los copio, como C, para que me entiendan cómo se hace ese ejercicio, ¿ok? Voy a borrar los datos. Ya. Entonces, como ven ahí, aquí tenemos el mismo ejercicio, ¿ya? En vez de una moneda, es una manzana, ¿sí? Y así están los ejercicios, muchachos. Solo que ustedes se asustan. Y ya. Entonces, primero, ¿qué nos dice? Se deja caer una moneda desde un edificio. Lo mismo. Si ustedes ven, se deja caer, significa que esto es velocidad inicial. ¿Con qué valor? Con un valor igual inicial a 0. ¿Se dibujó mal? ¿Eso aquí? Con una velocidad igual inicial a 0, ¿cierto? Sí. Y nos está dando también que estos 650 metros es, como ven aquí, la altura del edificio. Les dejo el de la monedita para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí tiene una altura de ¿cuánto? Todo esto vale 650 metros, ¿ok? Todo lo que tenemos de aquí, la altura del edificio. Y nos dice que encontremos la altura del edificio en el último segundo. O sea, nos pide que encontremos esta altura y nos pide que encontremos la altura de los dos últimos segundos, o sea, la altura de acá, ¿ok? De los dos últimos segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué primero tenemos que entender? Es que debemos de encontrar con esta altura qué tiempo es el que está haciendo, o sea, en 650 metros, ¿qué tiempo realizamos? ¿Ok? Ese es el primer dato que tenemos que hacer. Entonces, igual, nos vamos al ejercicio. Voy a copiar ya todo este proceso de acá. Ponemos aquí y encontramos la altura del edificio. Exactamente, vamos a encontrar primero cuántos segundos son para encontrar ahí qué tiempo estamos determinando. Entonces, sí, primero debemos encontrar qué tiempo para ver cuánto hay que restar, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar el tiempo. El tiempo sabemos que es igual a la raíz de 2 alturas sobre la gravedad. Vamos a reemplazar aquí, en vez de altura, reemplazamos 650 metros y encontramos que nos queda 152. Si les dije, tratemos de redondear a dos cifras para que se vayan acostumbrando. Entonces, nos quedaría 11.52 segundos, ¿ok? Ya. Profe, no, ¿Mande?
Una pregunta. ¿Por qué le pone en la cuarta manzana? O sea, si es que lo contamos desde arriba, ¿por qué le pone la cuarta manzana y no en la tercera? Porque me equivoqué. Bueno, Me agrada que me corrijan. Listo, ya, no hay problema. Entonces, pluma, sería desde acá los dos últimos segundos, ¿no es cierto? Ahí sí, estamos claros. Perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, nosotros sabemos que todo este tiempo que cayó, ¿cuánto cayó? Cayó 11.52 segundos, ¿no es cierto? Entonces, yo necesitaría encontrar, ¿sí?, cuál sería la altura menos un segundo de este tiempo, ¿no es cierto? Si yo le resto todo esto, todo este tiempo, o sea, todo esto vale 11.52, ¿no es cierto? En tiempo serían 11.52 segundos. Ya. Voy a cambiarme de color para hacerle el otro color. Le pongámonos en negro, ¿ya? Entonces, sí, para encontrar la altura del último segundo, ¿yo qué debería hacer? Debería encontrar qué altura es esta de aquí. Entonces, ¿y esta altura cuánto valdría? ¿Sí? Sería para un tiempo de ¿cuánto? Para un tiempo de menos un segundo, que sería 10,52 segundos. ¿Sí? Con eso tengo esto de aquí. Entonces, con este tiempo yo debo encontrar qué altura recorrió. Y después restamos y vamos a encontrar este pedacito que nos falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos de ahí? Nos vamos a nuestras fórmulas y sabemos que tenemos una altura directa. Tenemos una fórmula de altura completamente, ¿ya? ¿Por qué 10? Porque si mi tiempo es 11.52 y yo resto un segundo, ¿cuánto nos quedaría? 10.52. Estoy restando un segundo porque el último de acá es un segundo. Esto de aquí, desde el último punto donde cae la manzana, desde aquí hasta acá, ¿qué tiempo hay? Hay un segundo. Entonces, como nos pide que encontremos la altura del último segundo, eso vale un segundito. Entonces, si todo esto, si en la parte derecha, ¿dónde está? Si en la parte de acá, todo este proceso que ustedes pueden ver aquí, duró 11.52 y me está pidiendo la altura del último segundo, primero vamos a encontrar qué altura cayó, en qué tiempo, en 10.59 segundos. Entonces yo le resto un segundo, que es el que nos interesa, y de ahí vamos a hacer el resto, ¿ok? Me voy a pasar acá. Entonces nosotros ya tenemos una fórmula directa, como pueden ver ahí. Voy a encontrar la altura, voy a ponerle aquí esta fórmula. Abajo ponemos la misma fórmula. ¿Y qué vamos a reemplazar? ¿Sí? Yo sé que en 11.52 segundos, aquí voy a ponerle un enter, voy a poner que la altura de aquí, ya, que la altura que nosotros tenemos en 11.52 segundos ha sido igual a ¿cuánto? Ha sido igual a 650 metros, ¿ya? Esto solo es para que se acuerden. Con un tiempo de 11.52 es igual. Entonces nosotros estamos buscando la altura de 10.52 segundos, que es lo que necesitamos. Reemplazamos todos nuestros datos. La gravedad sabemos que es 9.8. Y vamos a obtener que la altura, en este caso nuestra altura, es de menos 500. Bueno, dejémosle positivo porque estamos trabajando positivamente, ¿ya? Esto es igual a 552. A ver, aquí mismo sacó bien. ¿Es 542 o 549? Chequele, por favor. 542.28. Ya, 500.42.28. Ya, quedémonos con eso. 542.28 metros, ¿no es cierto? Sí, ya. Esto es para un tiempo de ¿cuánto? Para el tiempo de 10 segundos que encontramos ya, de 10.52. Tiempo de 10.52 segundos. Entonces, en 10.52 segundos,
¿Ha caído cuánto? Ha caído 542 metros. Y en los 11 segundos ha caído 650 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar cuál es la altura? Ya, ¿cuál sería el tiempo que tendríamos que realizar? Déjenme le saco un cuadrito acá. Ya, aquí sería. Entonces, nosotros sabemos que la altura del último segundo, ¿sí? último segundo, ¿qué tendríamos que hacer? Sería los 650 metros, que es la altura total, menos los 542.28 metros, ¿sí? Que es la altura del último segundo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que restar. Solo restamos y encontraríamos cuál es la altura de este último punto. ¿Cuánto nos queda esa resta? Porfa, 107.72, ¿no es cierto? Entonces tendríamos ahí, ¿ya? Con eso ya encontramos lo que sería la altura del último segundo, ¿ya? Abajo nos pide que encontremos la altura de los dos últimos segundos. Entonces, para encontrar la altura de los dos últimos segundos, ¿qué tenemos que hacer? La altura de los dos últimos segundos, tendríamos que encontrar primero la altura de acá, ¿sí? Toda esta altura. Y esta altura me sirve para un tiempo de ¿cuánto? Si el tiempo total es 11.52, ¿qué debemos de hacer para encontrar la altura de los dos últimos segundos? Deberíamos restar 11.52 menos 2 segundos, ¿sí? Que nos quedaría un tiempo de ¿cuánto? De 9,52 segundos. ¿Ok? Con eso vamos a encontrar la altura que nos faltaría. ¿Ok? ¿Sí? A ver si me muevo a la derecha. Se me mueve con todo. Sí, entonces nos quedaría ahí. Voy a moverle más de esto para que nos alcance lo demás. Y hacemos el mismo proceso. Entonces, ¿qué nos falta encontrar? Nos faltaría encontrar la altura para un tiempo de ¿cuánto? De 9.52 segundos. Copiamos la misma fórmula, todo esto mismo que teníamos aquí. Copiamos acá y vamos a encontrar el siguiente tiempo, ¿no es cierto? Eso, ahí está perfecto, ¿ya? Entonces, ¿con qué tiempo vamos a encontrar? Con un tiempo, esto no le topamos aquí. Entonces vamos a encontrar la altura de ¿qué? De 9.52. Con eso vamos a encontrar esa nueva altura. ¿Sí? ¿Cuánto les quedó? 444. ¿Qué me están dando? ¿Qué es del 4664? ¿Seguros? Háganle bien, por favor. A ver, sería 0.5 por 9.8. Y todo eso por 9.52 al cuadrado. 444.09. Perfecto, ahí sí está bien. 444.09 metros, ¿ya? ¿En qué tiempo? ¿Para qué tiempo ha sido ese? Para un tiempo de 9.52 segundos, ¿no es cierto? Y ya tenemos la altura de eso. Para encontrar la altura de los dos últimos segundos, ¿qué hacemos en este caso? ¿Sí? Como estamos trabajando positivo, podemos dejarle positivo. ¿Vean? ¿Cómo van a darse cuenta cuándo usar positivo, cuándo usar negativo? Deben darse cuenta en las respuestas que yo les voy a ir subiendo. Entonces, si ustedes ven en las opciones en el examen que todas son negativas, ¿qué van a tener que hacer? Poner negativos. En este caso, como estamos trabajando aquí, nos está dando positivo, tenemos que hacerle positivo. ¿Sí? Este ejercicio es de escalar. Es justo lo que les había explicado anteriormente. Entonces, ¿sí? En este caso no le estamos usando negativo, entonces quitemos el negativo para que no se confundan. Está trabajando, este ejercicio está trabajando escalarmente. Sí, esa es la diferencia. A ver, entonces, le quito los signos para que no se confundan. Aquí estamos trabajando escalarmente.
Es igual, ¿se acuerdan cuando veíamos antes, cuando estábamos viendo MRV y MRU? Depende de qué, cómo sean las respuestas, nos da. Entonces, control C, control V, vamos por acá. Tenemos la altura de los 2 últimos segundos. La altura de los 2 últimos segundos. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Es igual. La altura total, que sería 650 metros, menos ¿quién? Menos la altura que nosotros determinamos hace un momento, que sería 444 menos 0.9, 0.9. Eso nos da un total de 205.91 metros. No se olviden las unidades, acá también no olviden las unidades, metros. Y con eso ustedes ya sacan lo que sería la altura de los primeros metros, del último segundo y de los 2 últimos segundos. ¿Está claro, muchachos, cuál es el proceso? ¿Sí? Como ven, este ejercicio fue el que se me confundieron cuando les estaba haciendo en la pizarra. Creo que ya les quedó claro, ¿ok? Sí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda ahorita? Sí, así van a estar en la prueba. Justo lo que estamos practicando. ¿Sí? Lo que no entiendo es por qué, o sea, estaba utilizando signos negativos Allá. cuando eso no entiendo. Es que depende, miren. En las fórmulas que yo les di aquí arriba, vamos, me voy por acá. Todas estas fórmulas son fórmulas vectoriales. Todo esto es vectorial. Por eso pongo el signo negativo. Si me están viendo, ¿no es cierto? Tienen la pizarra. ¿Sí? Entonces todo esto es vectorial. ¿Sí? Entonces, como esto es vectorial, aparecen los signos negativos, ¿ya? Este ejercicio que les presento acá, el que estamos revisando ahorita, como ven, lo estamos trabajando sin signos. ¿Cuál es la diferencia entre el signo y el no tener el signo? Es que esta es la parte vectorial. Solo es eso. El signo nos está demostrando la parte vectorial. Sí, no es para complicarnos más. Si este es mi nivel de referencia aquí, todo lo que está hacia abajo son negativos. Por eso trabajamos con el signo menos. Nada más. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ver qué más tengo por aquí. Ya, no hay más preguntas. Entonces, sí, así son los ejercicios que están diseñados para el examen. Son 10 preguntas para la hora y media. Sin regresar. Ya. Listo, vamos el siguiente. Apaguen sus audios, porfa, si no es para hacer preguntas. Profe, ¿Dónde? una pregunta. Tal vez se puede hacer que la prueba podamos regresar a las otras preguntas porque sí se nos hace difícil. Sí les activé, ya está activado eso. Desde ya. la anterior clase están activadas, hace 2 semanas están activadas las pruebas. O sea, sí vamos a poder regresar las preguntas. Ah, no. Sí. No, porque después les gusta la copia, entonces no. Profe, por favor. No. Es que, profe, si no sabemos una, es como que podemos seguir a la otra. Y porque, Exacto. ajá. Verán, primero, mañana ya sé qué va a hacer. Mañana yo les voy a crear una videoconferencia, ¿ok? Igual, como hoy. Todos se conectan antes de la prueba y yo les estoy chequeando qué están haciendo. Ya, y ahí les doy el chance para que regresen. Ya. Listo. Perfecto, ya. Entonces mañana todos se conectan. O sea, vamos a tener que prender las cámaras. Así es, para ver qué Ya, tal. profe. Profe, ¿y si no tengo cámara? Bueno, ya una de 103 ya podríamos terminar. Ya, porque en serio no tengo. O sea, si quiere le prendo y se va a ver así como Ya, no hay en problema. líneas. Porque no sé qué le pasa, creo que está rota o algo. Bueno, ya, mañana se conectan, todos activan sus cámaras y yo voy viendo lo que están haciendo y ahí les dejo que puedan desplazarse. Ya, profe. Ya, pues mañana conversamos. Entonces mañana yo también les voy a crear, mañana a las 9 de la mañana se conectan, por favor. ¿Ok? Para aprovechar el tiempo hasta las 9:10 que empieza la prueba y pueda funcionar. Ya, entonces sigamos, por favor. Vamos con el siguiente tema. Ya, y así serían los ejercicios de caída libre. Como ven, no es más que este proceso. Deben acordarse las fórmulas y entender
que mientras más va cayendo, más distancia va realizando, ¿sí? Entonces, no es el mismo, como ustedes pueden ver aquí, no siempre les va a quedar la misma, no siempre les va a quedar los mismos tiempos ni las mismas distancias. ¿Por qué? Va a depender de el tipo de caída que está realizando, ¿ok? Ya, vámonos al siguiente. Y como ven ahora ya entramos a lo que sería lanzamiento vertical hacia abajo. Lanzamiento vertical hacia abajo es idéntico a lo que tenemos en caída libre. Pero ¿qué es lo que cambia en este movimiento? Lo que nos cambia en este movimiento. Ya. Lo que cambia en este movimiento, como ven, es que aquí ya tenemos una velocidad inicial. Entonces, en este movimiento sí tienen velocidad inicial. Sí, eso es todo. Entonces, ¿cuál era la diferencia de caída libre? Es que no tienen velocidad inicial. Aquí sí. Igual, el signo de bajada nos indica lo que es la gravedad y vamos a combinarle con un signo negativo. Entonces, como ven aquí, este muchacho está saltando y tiene la pelota en su mano y ahí está generando, para que choque contra la piscina de la pelota, está generando una velocidad inicial o una fuerza con la que va a ser lanzada esa pelota, ¿sí? Justamente esa es la palabra clave, es lanzar. En este movimiento es lanzar. Cuando ustedes escuchen lanzar, significa que ya hay una velocidad inicial. Aquí, como ven, la gravedad está hacia abajo. La gravedad la tenemos hacia abajo, como ven aquí hacia abajo. Aquí la pelotita está tomada por el muchacho y va a ser lanzada hacia abajo. Y aquí igual tenemos lo que es nuestro plano cartesiano. Y ustedes aquí lo dibujan a un plano cartesiano. Tenemos aquí este eje y a partir de esto empieza ya a bajar lo que es nuestra velocidad. Y por eso es lo que aparecen los signos de menos en la gravedad y el signo de menos en lo que es la velocidad y el signo de menos en lo que sería la altura, porque este es mi nivel de referencia. Solo por esa razón, el nivel de referencia, y porque deben acordarse que en un plano cartesiano, este es positivo, el X positivo, el Y positivo, pero todo hacia abajo es un Y negativo, ¿sí? Entonces, solo por la parte vectorial es que cambian las fórmulas que ustedes ven en internet. Ya, vámonos ahora sí para acá. Acá tienen las fórmulas de lanzamiento vertical hacia abajo, ¿sí? Antes de que copien y de que le tomen esta foto, les voy a enseñar la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es MRV. Si ustedes pueden observar, son las fórmulas que les di en la anterior clase. Entonces, miren, aquí tenemos aceleración, aquí tenemos distancia, aquí tenemos distancia. Esta fórmula de aquí no existe en el que vamos a revisar, pero son las mismas fórmulas idénticas. ¿Y qué es lo único que cambiamos? Es esto de aquí. Voy a subir otra vez. Entonces, miren, son las mismas fórmulas, pero lo único que estamos haciendo es, en vez de llamarle gravedad, en vez de llamarle aceleración, le llamamos gravedad. En vez de llamarle distancia, le llamo altura. En vez de llamarle gravedad, le llamo altura. Y todos iba cambiando los signos. Y vamos a mantener un signo. Esa es la diferencia entre M y V. Pero es el mismo formato. Miren, acá igual, en vez de llamar aceleración, le llamo gravedad. Y tenemos estas fórmulas. Entonces, ¿cuándo vamos a usar las fórmulas que tienen aquí? Es que cálculo de la velocidad final es igual. Ustedes tienen lo que es el tiempo. Voy a cambiar el color. Si ustedes tienen el tiempo, aquí, encontramos ya velocidad final, en función de la velocidad inicial, porque siempre vamos a tener. En el tiempo la gravedad es negativa. ¿En cuál? El tiempo, en el tiempo la gravedad es negativa. Sí es negativa porque si la despejan desde aquí, miren, despejen de esta fórmula el tiempo, velocidad inicial, pasa al otro lado a restar. ¿Y gravedad con qué signo se va? Con menos. Y esa es la única diferencia. Porque yo le estoy despejando el tiempo, despejen desde aquí. Si ustedes despejan desde ahí, les va a quedar con menos gravedad. ¿Sí? Ya. Listo, muchachos. Entonces, de ahí sacamos este de aquí, el cálculo de la velocidad final, pero la vamos a hacer cuando ustedes tengan, bueno, aquí me he equivocado, no es distancia, sino es, debo cambiarle, cálculo de la distancia cuando ustedes tengan altura. Listo, ya. Igual, aquí pueden encontrar lo que sería cálculo de la altura. Me he equivocado, cálculo de la altura.
en función del tiempo. Abajo es cálculo del tiempo y el último sería cálculo de la altura. Son las mismas fórmulas que vimos en MRV, pero solo estamos cambiándoles los nombres. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, estas fórmulas ustedes ya las saben usar. Lo único que vamos a usar que es hacia abajo. Es en este sentido. ¿Listo? Ya. Entonces, tómenle en pantallita, pues, tómenle en foto de ahí para que ya les quede lo que serían las fórmulas, ¿sí? ¿Ya le tomaron fotito? Sí. Listo, muchachos. Entonces, sigamos ya con lo que serían los requisitos. La siguiente diapositiva, como les dije, era solo para que comparen, para que entiendan cuál es la relación. Y estamos usando las mismas, estas fórmulas que ustedes ven aquí, las estamos usando en todos los demás movimientos. Lo único que estamos haciendo es quitándole variables y quitándole signos, pero son las mismas fórmulas. Por eso les decía, si ustedes se aprenden las fórmulas de MRV, pueden usar todas las demás fórmulas, ¿ya? Vámonos de ejercicios. Entonces, aquí nos dice que tenemos un helicóptero que está suspendido a 600 metros de altura. Entonces, ¿qué nos está dando? Como vemos, tenemos ya lo que es el término, esto sería nuestra altura, tenemos el dato de nuestra altura. Y dice la palabra clave, como vemos aquí, ¿cuál es la palabra clave? Se lanza. Entonces, cuando ustedes pueden ver, se lanza, obviamente va a caer hacia abajo porque no puede lanzarse hacia arriba. No se choca contra las hélices y chao, paracaidista. Entonces se lanza hacia abajo con una velocidad de 10 metros. Nos está dando ya esto de aquí, que sería la velocidad inicial. Entonces tenemos dos datos, velocidad inicial y tenemos altura. ¿Qué nos pide? ¿Cuántos segundos tarda en llegar al suelo? Como ven, ya teníamos una fórmula adicional que nos estaba dando. Primero, para calcular cuánto tarda, deberíamos de encontrar qué velocidad llega al suelo. Ya, vámonos para las fórmulas de arriba, ¿ya? Entonces, como ven, estas son las fórmulas de lanzamiento vertical hacia abajo. Si yo no tengo tiempo ahorita, yo no podría encontrar lo que sería velocidad final. Pero yo sí tengo aquí lo que es nuestra altura. Entonces, de altura, puedo encontrar lo que es velocidad final con la fórmula que tenemos aquí. Entonces, me voy hacia abajo. Vamos aquí. Ya copiamos lo que es la fórmula de velocidad final. Vámonos acá. Entonces, tenemos aquí lo que vamos a encontrar primero, velocidad inicial. Velocidad final. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, son 10 metros. ¿Tengo altura? Sí, y podemos ir despejando. Entonces, ¿cómo nos queda este proceso? Voy a copiar igual esta misma formulita, control V. Ya. ¿Cuál es mi velocidad inicial? Son 10 metros por segundo. ¿Cuál es mi altura? Son 600 metros. ¿Ok? Entonces, aplicamos la fórmula. ¿Cómo nos quedaría todo esto? Control V. Aquí, insertar, formato, diseño, decoración. Esto se va. Te vas, ponemos esto, control C, control V y despejamos, ¿no es cierto? Entonces ahí nos quedaría velocidad final. Espérenme un segundito, inicio. No se ve ese color, ya, ahí mejor, ¿no es cierto? Que no se veía ese color. Y este 2 no existe. Ya, ahí les quedaría. Entonces, ¿cómo nos quedaría velocidad final en este caso? Espérenme otro segundito, no les estoy leyendo, ya. Sí, nos quedaría una velocidad de velocidad final sería igual a control C, control V, igual a 108.9 ¿qué? Metros por segundo. Ya encontraríamos lo que sería velocidad final, ¿ok? Ya, entonces, por ejemplo, en la prueba de mañana, ¿sí? Si ustedes empiezan a ver que todas las velocidades, que todos los resultados son negativos, significa que este valor que les acabo de poner, le ponemos un signo negativo. Nada más. ¿Por qué?
porque la raíz de esa velocidad, no se olviden que puede ser positivo o negativo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa el signo menos? Significa que está yendo hacia abajo. Eso es todo lo que estaríamos interpretando. Sí, trabajémosle vectorialmente para ver cómo nos va saliendo, ¿ok? Sí estamos claros, ¿no es cierto? Profe, o sea, ponemos el menos Para trabajar vectorialmente, y cuando ponemos en positivo es para. escalarmente. Ya. ¿Sí se acuerdan cuál es la diferencia entre escalar y vectorial? Vectorial es cuando nosotros tenemos dirección y escalar solo es el valor, así de simple. ¿Sí? Esa es Ya. la diferencia, ¿ya? Entonces, no me sale cómo hicieron. A ver, aquí me falta poner 9.8. Ya. Comprobémosle a ver por qué no te sale, no le sale ese valor. A ver, ya le hago. A ver, sería 10 elevado al cuadrado más 2 por 9.8 por 600, ¿sí, no es cierto? Por 600 les queda 11.860. Y de eso sacamos lo que es la raíz de 11.860 y les da 108.9. Está bien esa respuesta. Y aumentamos el signo menos para trabajar vectorialmente. Ya, les voy a escribir aquí para que entiendan qué es el signo. El signo, solo el signo es vectorial. Es para que estamos trabajando con un vector. ¿Ok? Sí, ¿estamos claros? Ahora sí, sí sale esa respuesta, muchachos, ¿ya? Más las unidades ya tenemos lo que es la velocidad final. Entonces, no es, como ustedes pueden ver aquí, depende de los datos que ustedes tengan para usar. Si hago la A o la B, no es necesario hacer en el orden que les encuentran porque no siempre les va a salir. Primero hicimos la B y ahora vamos a hacer la parte A. Como yo ya tengo la velocidad final, vámonos hasta arriba, aplicamos ya lo que es la fórmula del tiempo. Entonces, tiempo, aplicamos nuestra formulita, nos vamos hacia abajo, ponemos control B y ya tenemos lo que sería la función del tiempo. Reemplazamos todos los datos que tenemos, control C y control B. Reemplazamos los datos, ¿cuál es la velocidad final que nosotros encontramos? Menos 108.9. ¿Cuál es la velocidad inicial que nosotros nos dieron? Nos dieron 10. ¿Y cuál es el valor de la gravedad? 9.8. ¿Ok? Voy a hacerle un poquito más grande para que nos vean. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que son las unidades. Aquí tenemos metros por segundo, acá tenemos metros por segundo, y el de abajo tenemos metros por segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, como ven ahí, aplicamos lo que sería el tiempo, aplicamos la fórmula directamente, nos quedaría 118 dividido para 9.8, les dio 10.9, ¿sí? ¿Seguros? A ver, sería, no se olviden que tienen que, el tiempo no es negativo, por eso le ponemos a la gravedad negativa. Si le trabajan con, no les debería cambiar. ¿O sí? No les debería cambiar el tiempo. A ver, déjenme ver, 108.9 dividido para 9.8, les quedaría 12.13. ¿Sí? 12.13 segundos. ¿Ya? Y con eso encontrarían lo que sería el tiempo, ¿ok? Ya. Y vámonos hasta al siguiente ejercicio, ¿ok? ¿Alguna pregunta ahí? Profe, el tiempo nunca es negativo. Jamás, jamás, jamás. Profe, usted nos va a poner si el ejercicio es vectorial o escalar o cómo. Ustedes van a ver en la respuesta. Si en la respuesta ven que la velocidad final es negativa, ustedes están, sí, ya. Justamente ese es un problema estimadas Samantha, justo eso es un problema de no trabajar vectorialmente. Como no estamos trabajando vectorialmente y usas la fórmula directa, usas la fórmula aquí, lo que estás haciendo es 108, no estás conservando el signo, espérame, cambio el, y ahí les aparece el negativo. Ya. Me perdí, profe. Sí, espérenme un segundo. Ya.
Entonces, es que justo Samantha está haciéndole vectorialmente. Si ustedes hacen aquí, ahí les queda el tiempo hasta lo que está haciendo es trabajándole esta fórmula que ustedes pueden ver. Si le trabajan vectorialmente o escalarmente, no les da el mismo resultado. ¿Por qué no les da el mismo resultado? Porque aquí nosotros tenemos una velocidad inicial de 10 metros por segundo. ¿Dónde está? Entonces, en esa parte deberías de encontrar el tiempo que se demora en caer desde la velocidad de 10 metros por segundo hasta que se haga cero, y de ahí encontrar desde cero hasta que se nos haga menos 108.9, que son dos velocidades diferentes. O sea, eso mejor trabajemos escalarmente y vectorialmente. Sí, para que no se me confundan, Profe, no entiendo. ahí, porfa, para no explicarles por qué cambia todo ahorita. Sí. Profe, ¿me puede explicar otra vez? Verán, trabajar vectorialmente y escalarmente es donde son los problemas de la física. ¿Sí? Entonces, siempre, para este movimiento trabajemos vectorialmente, ¿ok? Más fácil quedémonos de ahí para que no complicarles y enseñar y explicarles del otro por qué tenemos que hacer algunos cambios cuando tenemos escalarmente, ¿sí? ¿Ya? Quedemos en esta partecita aquí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Sí, si pueden, activen su micrófono y hablen. No todos a la vez, ¿ok? Ya. Quedemos siempre así. Cuando estemos trabajando vectorial, trabajemos con estas fórmulas vectorial. Sí, solo vectorial. Más fácil para que puedan aplicar las fórmulas directamente. Siempre vectorial. Sí, por eso les estaba enseñándoles vectorial. ¿Sí? Quedémonos de ahí. Profe, ¿En el qué tiempo parte nunca te sería perdí? negativo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo? El tiempo nunca sería negativo, No, ¿o el sí? tiempo nunca es negativo. Si ven aquí yo tengo menos 108 menos 10, sumamos negativamente, nos queda arriba un negativo, le dividimos para un negativo, ¿qué nos queda? Un positivo. Arriba negativo, abajo negativo, positivo. Solo vectorialmente trabajemos, ¿ok? Más fácil, para que no se me complique en la vida. Ya, pasémonos al siguiente para que Profe, y o sea, evidente. para identificar cuando utilizo vectorialmente tiene que haber. Eh, siempre vamos a trabajar vectorial, más fácil. Profe, ¿Mande? una pregunta. ¿Los ejercicios que son de lanzamiento vertical hacia abajo deben ser siempre vectorial o Sí, pueden siempre también ser escalar? también pueden ser escalares, pero ahí nos aparecen algunos problemas en el funcionamiento. O sea, sería Entonces, preferible vectorial. exactamente, porque con eso nosotros ya estamos encontrando directamente ya los resultados. Ah, ya, gracias, profe. Y profe, vectorial siempre es Sí, negativo, ¿verdad? siempre es negativo la velocidad en vectorial. Así es. Ya, vámonos al otro lado. Siguiente ejercicio para avanzar. Ya. Aquí ya tenemos 9:30, ¿no? Allá. Ya avanzamos. Entonces aquí igual tenemos ya otro ejercicio igualito. Nos dice que desde la cornisa de un edificio, acá ya nos cambia los valores. A ver, ¿dónde estamos? Que me le cambio pluma. Desde un edificio, esto de aquí, como ven, nos está dando ya la altura. Otra vez aparece la palabra que nos dice lanzo. Y aquí ya nos está especificando que es hacia abajo. Entonces no hay ningún pierde y nos está dando también otra vez lo que es la velocidad inicial como dato. Nos pide la velocidad con la que llega al suelo y el tiempo que tarda en demorarse, que es igualito al ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, para reforzar eso, hagámoslo nuevamente. Control V. Ya, entonces nos dice la velocidad con la que llega al suelo es igual al mismo ejercicio. ¿Qué es lo único que va a cambiar en este ejercicio? En vez de 600 va a ser 60. Y calculemos cuál es el resultado. Entonces nos quedaría 100 más 2 por 9.8 por 60. Raíz de 12.076. Les quedó 35.72, que no estoy viendo sus chats. ¿Sí, no es cierto? Menos 35.72. Menos 35.72.
35.72, ¿no es cierto? Si nos quedó eso, todos listo. Ya. Ya tenemos lo que es la velocidad. Completamos el ejercicio A. Sí, ¿no es cierto? Y vamos con, la parte A, vamos a copiarnos el mismo ejercicio de arriba. Tenemos aquí lo único que vamos a cambiar, ¿qué va a ser? El valor este. Entonces aquí nos quedaría 35.72 menos 10. ¿Qué resultado de tiempo les quedó, por favor? 2.62 segundos. ¿Ya? Entonces de ahí con eso encuentran. Y ahora sí está claro, siempre tratemos de trabajar vectorialmente. Con eso nos ahorramos un montón de problemas. ¿Listo? ¿Puedo pasar ya el ejercicio? Muchachos, sí. Vámonos al siguiente ejercicio. Y como ven, ahora ya empezamos con la parte que es lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? Este ejercicio y esta parte ya es combinación. A ver, muchachos, vean, yo les estoy enseñando vectorialmente porque del siguiente tema que vamos a visualizar va a ser parabólico. Y en parabólico ya nos aparece, y parabólico literalmente debemos trabajar siempre vectorialmente. Entonces, los de anteriores años que yo les enseñaba lanzamiento vertical hacia arriba, hacia abajo, les enseñamos escalarmente, tienen un montón de problemas en la parte de que lo que es parabólico. Entonces, ustedes del parabólico lo van a entender tranquilamente. El parabólico es muy parecido al lanzamiento vertical. Es muy parecido al lanzamiento vertical hacia arriba. No le sale. ¿Qué pasó? Menos 35.72 menos 10 dividido para 9.8. 0.72 menos 10 dividido para 9.8. Sí, ¿por qué me dan 2.62? Es 4.66, muchachos. ¿Qué le pusieron el signo menos? No es necesario, yo ya le subo las diapositivas con la explicación. A ver, en este ejercicio, ¿cierto? No está mal la respuesta que me están dando. No se olviden que es menos 35. ¿Sí? Si es menos 35, ya no le sale esa respuesta. Entonces, si es menos 35, es 4.66. 4.66 o 4.67. 4.67 o 66. Y 5 es para 66, ya. En las reglas de redondeo, ya. Sí, no se olviden que aquí esto es negativo porque esto de acá es negativo. ¿Ok? Solo en la fórmula le ponen el menos. Así es. Ya. Vamos a dar hacia el siguiente. Entonces, como les estaba explicando, lanzamiento vertical hacia arriba es muy parecido a lo que es parabólico, que es lo que vamos a ver. Si entienden este movimiento, el proceso de parabólico es idéntico, pero extendiéndole un poquito más lo que sería esta parábola que estamos haciendo ya. ¿Qué son las características de este movimiento? Nosotros ya habíamos visto. Tiene que una velocidad es igual a 0, pero ¿qué velocidad es igual a 0? Es justamente solo en el punto máximo. Entonces, como vemos aquí, en este punto aquí donde está el punto máximo, la velocidad es igual a 0. Le llaman una velocidad final solo para hacer los cálculos porque solo hacen los cálculos con la mitad de la parábola. Como ven aquí podemos generar una mitad de parábola y con eso hacemos los cálculos que tenemos para encontrar las fórmulas nada más. Pero en este punto más alto la velocidad es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Si yo aquí les digo que la velocidad es de 10 metros por segundo, sabemos que la velocidad final, la real, la que llega hasta el mismo nivel de referencia, deben acordarse que esto es un nivel de referencia, ¿sí? Va a ser ¿qué? La velocidad final aquí va a ser igual a menos 10. ¿Sí? Eso es lo único que deben acordarse entonces. Aquí es igual a 10, vamos haciéndole por colores, pongámosle aquí, ya, justo en el verde. Voy a corregir este. Ya. Si la velocidad inicial aquí, en este punto, es 10, aquí arriba 0, y con la que llega es igual a menos 10. ¿Sí? Entonces tenemos puntos en el trayecto, debemos recordarnos. Nos dice que
Este de tiempo de aquí es el tiempo de subida, o sea, todo esto hasta aquí, hasta el punto, no me están viendo, ya. Entonces ahí sí tenemos. Y de ahí nos aparece algunas funciones más. ¿Eh? La velocidad final es igual a la velocidad inicial cambiándole el signo. Entonces, lo mismo que les decía, si aquí es 10, acá es menos 10. Y para el uso del signo de la aceleración va a depender de lo que estamos trabajando, siempre va a ser negativo. Tenemos lo que es la altura, que va a ser gravedad, tenemos el tiempo de subida, entonces, ¿cuál es el tiempo de subida? Es desde el punto donde es el nivel de referencia hasta donde se nos termina la velocidad, es tiempo de subida. Nos dice que eso es 3 segundos. Y que sabemos también que el tiempo de bajada es desde donde la velocidad se hizo 0 hasta el nivel de referencia. Entonces, si yo tuve 3 tiempos de subida, 3 segundos de subida, el tiempo total, el tiempo de bajada va a ser 3 y el tiempo total o el tiempo de vuelo va a ser 6. ¿Sí? ¿Estamos claros en esa explicación, muchachos? ¿Tienen ahí alguna duda? No. Todo claro, ya, perfecto. Entonces tendríamos lo que habíamos visto, ¿sí? Tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo de vuelo sumamos, en este punto la velocidad es 0, en este tiempo la velocidad inicial es 10 y el tiempo de la velocidad final es el signo negativo en lo que tenemos, ¿ya? Y aquí hay una explicación adicional que debemos ir encontrando, ¿ya? Vamos a cambiarnos de color, voy a ponerle el moradito, ¿ya? Entonces, sí, como ven, aquí la pelotita llegó a este punto, ¿no es cierto? ¿Tiene una altura o no tiene una altura ahí? También tenemos una altura que podemos ir calculando. Si hasta acá es 3 segundos y yo justo les digo que esto es la mitad, sabemos que la mitad de tiempo es 1.5. Entonces yo puedo calcular esas velocidades y esas alturas en cada uno de estos puntos, ¿sí? Eso deben irse acordando. Entonces yo puedo calcular en la parte de subida y en la parte de bajada también puedo calcular cada uno de esos puntos. Puede ser la velocidad o puede ser la altura, que es lo que vamos a hacer. Justamente se me confundían ahí. Aquí tenemos lo que serían las fórmulas de lanzamiento vertical hacia arriba. Son las mismas fórmulas de MRV, pero lo único que están cambiando los nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Yo puedo calcular la velocidad inicial siempre y cuando en lo que es el tiempo de subida. Como vemos aquí en la explicación, la velocidad inicial está relacionada con el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo suba, mi velocidad va a hacerse ¿qué? Va a hacerse 0. Entonces, toda la velocidad inicial con la que yo lancé va a depender solamente del tiempo de subida con el que estuvimos trabajando. Por eso estamos haciéndole directamente esa forma, ¿ya? También podemos calcular la velocidad inicial en función de lo que sería la altura máxima, como vemos aquí abajo, como vemos ahí, como vemos aquí. También puedo calcularle, pero igual está destinado con la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Es de este punto hasta donde alcanzó y donde se consumió la velocidad inicial. Este es el punto máximo de altura. Entonces, desde aquí hasta acá, altura máxima. ¿Ok? Desde aquí hasta el punto donde ya empieza a caer, tiempo de subida. ¿Sí? Y aquí, si ven que yo les estoy poniendo todas estas dos fórmulas, están en verde. ¿Por qué están en verde? Porque justamente la explicación que les acabé de dar anteriormente, yo puedo encontrar una altura, ¿en dónde? En ese instante de tiempo. Justamente ahí. Entonces, si yo les digo en la explicación, desde aquí hasta acá habían 3 segundos, ¿no es cierto? Entonces, hasta la mitad deberíamos asumir que hay 1.5. Por lo tanto, yo podría encontrar la altura de la mitad del tiempo de subida, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo. Y también podría encontrar qué velocidad, y también podría encontrar qué velocidad tenemos justo hasta la mitad. Si aquí es 10 y aquí es 0, en la mitad, ¿qué tiempo debería ser lógicamente? La mitad, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 5. Aquí se hace 0 y yo llego acá. ¿Qué velocidad debería ser acá? Lógicamente. A ver, muchachos. Ahí rapidito. Seguro sería 5, ¿no es cierto? -5. Exacto. ¿Por qué? Porque ya estamos bajando. ¿Sí? No se olviden. Es lo mismo, pero negativo. Toda la parte de la izquierda es positiva y toda la parte de la derecha es negativa en lo que serían velocidades. ¿Sí? Entonces, si yo aquí tengo 5, acá yo tengo -5. Eso es todo. ¿Ya me entendieron? Entonces yo puedo calcular en cualquier instante de este proceso
las alturas o las velocidades. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con las fórmulas completas que ya habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, esta misma fórmula es la de velocidad final, pero para que no se confundan, solo le puse V, para que sea la velocidad en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Y abajo sí podemos calcular. Yo de esta fórmula despejé el tiempo de subida. ¿Qué está haciendo la gravedad? Está multiplicando, pasa a dividirse. Punto. Sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, sí, y sabemos que el tiempo de vuelo es la combinación de los dos. Y abajo estoy poniéndole que la velocidad final es la igual a la velocidad inicial, cambiando el signo. Y de la siguiente, de la fórmula de acá, estoy despejando lo que es la altura. Y ahí tienen todas las fórmulas, ¿ya? Como ven, es todo lo que hemos visto, pero solo despejando y usando lo mismo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, tómale fotico rápido. Bien. Profe, igual va a subir el video A YouTube, sí. igual para ver. Ajá. Y las Ya. diapositivas, todo ya bonito. Listo, ya está tomado fotico. Vámonos, siguiente ejercicio. Ahora sí, ya trabaja. Y de ahí ya vamos con los ejercicios. Entonces, se lanza hacia arriba un proyectil desde el suelo. Como ven, ¿qué palabras claves tenemos aquí? Se lanza hacia arriba. Aquí ustedes. Primero se lanza, por lo tanto aquí sabemos que la velocidad ya no es cero. Tenemos una velocidad diferente de cero. Se lanza hacia arriba, ya estamos en lanzamiento vertical hacia arriba. Vamos así, ¿ya? Desde el suelo y nos está dando ya el valor de lo que es la velocidad inicial, ¿ok? Determinar cuál es su velocidad final y cuál es su altura máxima, ¿ok? Rápidamente, ¿cuál es su velocidad final? Menos 16. Menos 16. Simple. ¿No es cierto? Entonces, velocidad final, esto ya ni para qué escribirle. Lo único que le hago es que la velocidad final es igual a menos 16. Imagínense, y eso les puse en el examen anterior. Solo debían elegir el menos 16. Ya, siguiente. ¿Y cuál es su altura máxima? Aquí sí ya debemos, ¿vale? Y cuando se supone que, o sea, sube y, o sea, a la altura máxima, ahí es cero, ¿verdad? Exacto, es una velocidad, pero no es la final, porque no acaba el movimiento ahí. ¿Sí? Aquí, entonces, esa es la única diferencia. Aquí acaba el movimiento, o sea, si ustedes lanzan algo hacia arriba, ¿se nos queda esperando o qué pasaría? Sigue cayendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, aquí le llamamos, esto solo es por cálculos, nada más, pero no es la velocidad final real. La velocidad final es cuando ya llega al mismo nivel de referencia, o sea, cuando ya deja de moverse. Pero aquí solo es un por cálculo, ¿ok? Eso es solo por ejemplificación nomás para encontrar los fórmulas. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar lo que sería la fórmula directa. Déjenme copiarle, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta fórmula que ya tenemos hecha. Ahí está. Ahí está. Como les pido altura máxima, ahora sí, ya, tenemos ahí, ponemos aquí lo que sería el valor de la altura máxima. ¿Qué hacemos? Cambiamos lo que serían nuestros datos, que va a serle más grandecito. Cambiamos nuestros datos. Ya, ¿qué pasa? Ya, ¿cuál sería el valor de la velocidad inicial? Ya tenemos, ¿no es cierto? Que sería 16. Y todo esto elevado al cuadrado. Ya. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9. Todo esto por 9.8. ¿No es cierto? ¿Sí? Reemplazamos y nos quedó que la altura máxima ha sido ¿cuánto? Estoy viendo 13.6 ¿qué? Metros, ya. A ver, muchachos. Entonces, en los 3 ejercicios que hemos visto antes, les voy a dar la pauta de la prueba de mañana adicional de lo que estamos haciendo. Deben solamente trabajar en el sistema internacional. Metros por segundos cuadrados. La prueba yo les diseñé
para que hagan transformaciones. Entonces, como ustedes pudieron ver, todos los ejercicios que hemos hecho hasta este punto, estamos trabajando en metros segundos, ¿sí? Que serían nuestras unidades, metros segundos y segundos al cuadrado, que sería lo de la aceleración. Entonces, ¿qué pasaría si yo les doy la velocidad inicial, les digo que es igual a 16 kilómetros por hora? Siempre y siempre vamos a tener que transformar a metros por segundo. ¿Por qué hacemos eso? Porque deben acordarse que el valor de la gravedad es que 9.8. ¿Y cuáles son las unidades de esto? Metros por segundo, ¿sí? Por esa razón, cualquiera, si yo les doy centímetros, si yo les doy horas, si yo les doy minutos, o si yo les doy kilómetros, ¿sí? Todas esas unidades debemos transformar siempre a metros por segundo. ¿Por qué? Porque la gravedad está trabajando en esos valores. ¿Sí está claro esa parte, muchachos? ¿Qué es lo que hay que hacer siempre y el por qué? ¿Sí? ¿No entendieron? Siempre debemos transformar. Entonces, mañana, si ustedes ven kilómetros por hora, transforman a metros por segundo y de ahí trabajan de esta forma. ¿Sí? ¿Claros? ¿Estamos, muchachos? Profe, siempre tenemos que transformar a metros, de kilómetros a metros. Siempre a metros por segundo. Siempre. ¿Por qué? Porque la gravedad, ¿en qué viene? En metros, y las unidades del tiempo son segundos. Entonces, si yo te doy kilómetros, aquí en lo que sería la velocidad, ya no te va a funcionar, porque ya estás combinando kilómetros y metros, y si te doy minutos u horas, tampoco te va a funcionar. ¿Ok? Entonces, la Ya, premisa profe. es esa. Listo. Ya. Vámonos al siguiente ejercicio. Y con eso ustedes ya encontraron lo que es la altura máxima. Y acá tenemos lo que ya es un ejercicio un poco más completo. Les puse ya el grafiquito para que vayamos haciendo. Entonces, aquí nos dice que se arroja una bola, como ven, nos dice hacia arriba. Para que se arroje, nosotros ya tenemos una velocidad inicial, nos da el valor de la velocidad inicial. Aquí tenemos que el valor de la velocidad inicial ha sido 20 metros. Páguenle en los audios, por favor. Que se está haciendo... Ya. La altura máxima, entonces nos dice que encontremos que la altura máxima que alcanza la bola. Entonces nos está pidiendo que aquí encontremos la altura máxima. ¿Podemos encontrar directamente esa fórmula, ese ejercicio? Sí podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos vamos acá al ejercicio. Me voy acá al ejercicio, ahí sí, control V. ¿Puede encontrar lo que sería la altura máxima? Sí. Entonces, altura máxima, usamos la fórmula, reemplazamos el dato, que es el único dato que nosotros tenemos, que sería ¿cuánto? Sería 20 elevado al cuadrado. Abajo tendríamos por 9.8 y eso es todo lo que tendrían que hacer para encontrar lo que es la altura máxima. ¿Cuánto les quedó? 20.40. Control C, control V. 20.40 metros, ¿no es cierto? Entonces sabemos que hasta aquí ha sido 20.40 metros, ¿ok? Ya. ¿Qué sería este literal? Ya lo resolvimos del literal de aquí, ya estaría. Luego nos dice la velocidad de la bola a los 3 segundos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que primero deberíamos aplicar la fórmula completa que nosotros tenemos. ¿Por qué? Si nosotros sacamos el tiempo de subida, Profe, ¿vale? una cosa, tenemos una prueba de química a las 9:10 y acabamos clases con usted a las 9:30. ¿Podríamos adelantar? Bueno, en realidad salir más antes por el motivo de la prueba. ¿Y a qué hora se nos acaba? A las 9:10. 9:10 se acaba la hora, profe. Sí, y ahora, pero ¿cómo les explico lo demás? Nos faltaría. Pero sí me entendieron. Dale. En realidad esta hora se acaba a las 9 según el horario. Ya, verán, ya sé lo que voy a hacer. Yo les voy a resolver, verán, yo les voy a subir estas diapositivas, ¿ok? Y les voy a dejar resuelto esos dos ejercicios. Ustedes van a tener que revisar para la prueba de mañana, ¿ok? Y, Eso no profe, una pregunta. Ya. Sí, Al Iducay no sube, ¿no, profe? sí, todo está en el Educay. En la pestaña que creé hoy día, que es clase 7, ahí va a estar subido el video que ya les subo ahorita, las diapositivas, y con eso pueden revisar.
Y tienen para Profe, una preguntarme cualquier pregunta. cosa Ya. hoy. ¿Mande? ¿No se podría hacer una clase como que después, digamos, tipo a las 3 de la tarde. de la tarde, No, para que se esté explicando esto? no, muchachos, porque ya es fuera de horario y no nos dejan crear nada fuera de horario. No me diga esas cosas. Ujú. Lo que podemos hacer es mañana, no, mañana es a las 9. Como les digo, les puedo dejar o mejor dicho, hagamos algo. Yo ya me quedo explicándoles del ejercicio y ustedes ven el video. Ya, profe. Eso, así, eso voy a hacer. Yo me quedo acabándole los dos ejercicios. Ustedes ya pueden salir y yo sigo grabando, ¿ok? Ya, Eso profe. hagamos. Y ustedes ven el video al final, ¿ok? Ya. Sí, Ya, pues, La profe, magia de la vayan, muchas tecnología. gracias. cuídense, yo ya les acabo el video ahorita, ¿ok? Ya. Chao, Ya, profe, que le chao. vaya bien. Y feliz día del maestro atrasado. Ok, gracias, chao. Listo, entonces, muchachos, como les había explicado, podemos sacar lo que es la altura máxima directamente y podemos hacer lo que sería la velocidad de la bola en los segundos. ¿Cómo hacemos ese proceso? Ya solo es usar directamente las fórmulas de velocidad. ¿Por qué? Porque como pueden observar, tenemos lo que es velocidad inicial y tenemos lo que es el tiempo que nos está dando el propio ejercicio. Entonces, usamos la fórmula directa de velocidad para encontrar en ese instante lo que nos está pidiendo. Entonces, copiamos lo que es la velocidad, ¿sí? Copiamos la fórmula, control V, y ya solo lo calculamos. Entonces, la velocidad en ese instante podemos llamarle que es una velocidad final. Podemos usar esa fórmula o solo encontrar literalmente el dato. Aplicamos la fórmula. Velocidad inicial es el valor que nos están entregando, que sería ¿cuánto? El valor sería de los 20 metros por segundo. De ahí tendremos el dato de lo que es gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y todo esto por el tiempo. ¿Qué tiempo? Por el tiempo que nos están entregando, que son los 3 segundos. ¿Sí? Aplicamos esa fórmula. A ver lo que tenemos acá. Aplicamos la fórmula y nos quedaría directamente ya lo que es la velocidad final o la velocidad en el instante. Pongámosle aquí. Cambiamosle la velocidad de lo que sería a los 3 segundos. Justo a los nuestros segundos. Sí, a los 3 segundos. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo que estamos buscando una velocidad en ese instante de tiempo, nada más. Aplicamos y nos quedaría 20, nos quedaría 20 metros por segundo menos 9.8 por 3, que nos quedaría menos 29.3 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando ese dato que tenemos ahí? ¿Sí? Si hacemos la resta del ejercicio, nos quedaría una velocidad de menos 9.3 metros por segundo. Entonces, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que a los 3 segundos ya está cayendo la velocidad, se encontraría más o menos justo casi ya llegando a lo que sería la mitad del ejercicio. O sea, que ya está bajando la bolita, o sea, ya llegó a hacerse cero la velocidad y empezó a caer. Eso es lo que nos está indicando el signo negativo que tenemos ahí. ¿Ya? Vamos a encontrar a qué altura se encuentra en ese instante. Entonces, nos vamos a nuestras fórmulas. Nos vamos a nuestras fórmulas y como nos está dando también el tiempo, nos dice el tiempo de ese instante, debemos aplicar completamente lo que es la fórmula de altura con los datos. Entonces, cuando les den el tiempo, ustedes siempre van a usar lo que serían las fórmulas completas que tenemos aquí de altura o la fórmula completa de velocidad, dependiendo del dato que nos esté pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos igual a nuestras fórmulas, copiamos nuestra fórmula y nos vamos ya a usar en el ejercicio que nos está pidiendo. ¿Sí?
Entonces me voy aquí, pongo aquí la altura, vamos un poquito más aquí para que nos alcance. Y tendríamos aquí lo que sería la fórmula de altura. Reemplazamos cada uno de los datos que nos están pidiendo. Velocidad, que son 20. Tiempo, que es los 3 segundos que nos está pidiendo. Gravedad, que es los 9.8 metros por segundo que sabemos. Y reemplazamos por los 3 segundos que nos da el ejercicio. ¿Sí? Y con eso vamos a ver que nos quedaría 20 por 3, nos quedaría son 60 metros. Aplicamos la fórmula que sería 0.5 por 9.8 por 3 al cuadrado. Nos queda 44.1 metros, 44.1 metros. ¿Sí? 44.1 metros y vamos borrando los demás. Y nos quedaría abajo al final que nuestra altura ya solo es la resta que estamos buscando. 60 menos 41.1. Que nos quedaría 15.6, 15.9 metros, perdón. 15.9 metros. Y con eso ya solucionamos lo que sería el ejercicio. ¿Sí? Una forma de entender qué es lo que está pasando es podemos sacar lo que sería el tiempo de subida. Esto es algo extra para que entiendan de dónde sale el ejercicio. Entonces nosotros sabemos por la fórmula que el tiempo de subida es este. Entonces aplicamos la fórmula del tiempo de subida que nos indica que solo es igual a la velocidad inicial, que sería igual a 20 metros por segundo, dividido para 9.8. ¿Sí? Si ustedes aplican eso en el ejercicio, encontramos directamente el valor del tiempo que se demora en subir. Entonces, aplicamos y nos quedaría 20 dividido para 9.8. 20 dividido para 9.8 nos dice que es un tiempo de 2.04 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que hasta aquí, hasta el tiempo que ustedes pueden ver hasta este punto de aquí, es 2.4 segundos. Complementando todo esto nos daría más o menos 4.08 segundos del tiempo que se mantiene en el aire todo nuestro objeto. Entonces, sabemos que pasándose, si yo les digo el segundo 2.05, nosotros ya tenemos velocidades negativas. El 2.1 velocidad negativa, el 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, hasta llegar a nuestro final. Entonces, sabemos que cualquier valor de tiempo que supere el valor de subida, la velocidad nos va a dar signos negativos, como nos acabamos de visualizar aquí. ¿Ya? Y eso sería la forma de resolver este ejercicio. Vamos con el siguiente punto que tendríamos. Nos dicen, desde un balcón, acá este ya es un ejercicio completo. Como ven, aquí está el balcón, lanzamos el objeto, ¿sí? Llega hasta lo que es nuestro nivel de referencia y todo lo que está bajo el nivel de referencia sabemos que son signos negativos porque esta es una combinación del lanzamiento vertical hacia arriba y el lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Okay? Lo único que nos pide es que nosotros encontremos lo que sería, tenemos aquí el dato, nos está dando la altura. Entonces sí, tenemos aquí este dato de aquí, tenemos la altura del edificio, y lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba. Entonces sabemos que ya es un movimiento, un lanzamiento vertical hacia arriba, tenemos lo que es el dato de velocidad inicial y lo que nos pide es calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. O sea, nos está pidiendo lo que es el tiempo de subida, que es hasta justo la mitad, nos está pidiendo el tiempo de bajada y nos está pidiendo el tiempo que se demora en caer desde el nivel de referencia. ¿Ok? Que eso ya lo hicimos con los anteriores ejercicios. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que hasta aquí tenemos una velocidad inicial de 12 metros. La velocidad final con la que llega a este punto sería menos 12. Y esa sería la velocidad inicial del movimiento que tenemos aquí abajo. Tenemos la altura que es 14.1 metros, ¿no es cierto? Con esa altura vamos a poder calcular la velocidad con la que llega y con esa velocidad y la gravedad vamos a encontrar lo que es el tiempo que encontramos. Ya. Entonces vamos haciendo por partes. Vamos a encontrar cuál sería el tiempo de subida.
¿Cómo encontrábamos el tiempo de subida? Es justamente como hicimos el anterior ejercicio. Entonces, ponemos aquí lo que es el tiempo de subida. Lo copiamos, le ponemos por aquí. El tiempo de subida nos debería quedar igual a lo que habíamos encontrado. ¿Qué valor es el que va a cambiar en el tiempo de subida? El tiempo aquí sería los 12 metros por segundo al cuadrado que encontramos hace un momento, ¿no es cierto? Entonces hacemos ese mismo proceso, el tiempo que se demora en subir, pero solo hasta esta partecita, como pueden observar, el tiempo de subida solo es de esta parte que tenemos hasta aquí. Solo es de esta parte que tenemos hasta aquí. El tiempo de subida, entonces sería 12 dividido para 9.8. Nos quedaría que el tiempo de subida ha sido 1.22. 1.22 segundos, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos del tiempo de bajada? Nosotros sabemos que el tiempo de subida es igualito al tiempo de bajada. Hasta el nivel de referencia, o sea, solo hasta aquí es del mismo tiempo, hasta el nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces nosotros también ya tenemos lo que sería el tiempo de bajada. Entonces el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida en el mismo valor. Y deben acordarse que el tiempo es siempre positivo, entonces no cambiamos el signo. Nos quedaría que el tiempo de bajada ha sido el mismo valor al tiempo de subida. Ya tenemos eso. Nos faltaría solo encontrar lo que se demora el tiempo en caer. Pero para eso debemos de encontrar y acordarnos que todo este proceso, desde aquí hasta acá abajo, es un lanzamiento vertical hacia abajo, ¿sí? Entonces, como encontrábamos, es un ejercicio, toda esta parte de aquí solo es un ejercicio de lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Qué debemos de encontrar primero? Es con qué velocidad llega a este punto, porque la velocidad final está acá, con qué velocidad llega a ese punto, sabiendo que tenemos el dato de altura y el dato de velocidad inicial con signo cambiado que sería menos 12 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aplicamos esos datos, vámonos para acá, cogemos una formulita, necesitamos encontrar lo que es velocidad final, ¿no es cierto? De caída libre. Entonces deben acordarse que yo puedo usar todas las fórmulas en todos los movimientos que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ponemos esta fórmula, que es la fórmula completa. ¿Por qué? Porque yo tengo velocidad inicial, tengo gravedad y tengo altura. Con eso voy a poder encontrar lo que es mi fórmula de velocidad final. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya tenemos desarrollado, solo voy a copiar lo que serían los datos para reemplazarlos. ¿Sí? Entonces tenemos desde aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Es reemplazar entonces. Velocidad final sería igual, en vez de 10, que es como el dato del ejercicio que estábamos haciendo, es 12. En vez de 60, sería 14.1 metros. Con eso vamos a encontrar con qué velocidad estaba chocando y debemos acordarnos que esa velocidad es negativa. Metemos todos nuestros datos dentro de la calculadora, ponemos 12 elevado al cuadrado más 2 por 9.8 y todo eso por 14.1, nos queda 420.36. Aplicamos la raíz de 420.36, ¿sí? Y nos queda que tenemos una velocidad final de 20.05. De menos 20.05 ya tenemos la velocidad final. Y como ya tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial que habíamos visto del movimiento anterior, que era menos 12 metros por segundo, ¿sí? Entonces aquí les voy a poner así los datos que tenemos para este ejercicio. Sería que la velocidad inicial es igual a menos 12 porque está cayendo metros por segundo. Encontramos lo que sería la velocidad final hace un momento. Velocidad final sería igual a ¿cuánto? A menos 20.5 metros por segundo. Y tenemos el valor de la gravedad, que sabemos que siempre es igual a menos 9.8 metros por segundo. Todo eso al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos faltaría ya aplicar lo que sería la fórmula del tiempo de caída de lanzamiento vertical hacia abajo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un movimiento de lanzamiento vertical hacia abajo. Copiamos la fórmula del tiempo. ¿Sí? Nos vamos hasta el ejercicio. Y lo pegamos aquí. Entonces el tiempo, tenemos todos los datos de la fórmula del tiempo, ¿sí? Lo único que hacemos es reemplazar. Entonces, tiempo, velocidad final, ¿cuál sería la velocidad final? Es la que encontramos, que sería menos 20.5. ¿Cuál es la velocidad inicial? En este caso, la velocidad inicial es menos de la fórmula y entre paréntesis, para que no se confunda, tenemos que poner el menos porque debemos acordarnos que en este punto la velocidad, justo en el punto que tenemos acá, en este punto de aquí, la velocidad ya cambió el signo porque estaba regresándose, ¿no es cierto? Entonces sería menos 12. Aplicamos todo eso, nos quedaría que el tiempo sería igual. Copiémosle la fórmula de arriba, cambiamos el signo, Ctrl C. Aquí sería menos 9.8, porque sabemos que es el valor de la gravedad. Aquí nos quedaría igual a ¿qué? Menos por menos, todo esto se hace más 12 y ahí aplicamos lo que sería ya la calculadora. Entonces aquí nos queda, esto es 9.8. Buscamos el tiempo de lo que se demora en caer. Entonces aquí les voy a escribir el tiempo que se ha demorado en caer el edificio. El tiempo que se demora en caer el edificio ha sido igual a menos 20.5 más 12 dividido para 9.8. Ha sido un tiempo de 0.87 segundos. Me cogió 0.87 segundos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya tenemos que nos pide calcular, ¿qué es lo que nos pide? Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces, lo que nos pide es que encontremos todo el proceso. Nos está pidiendo que encontremos todo el proceso desde aquí. Nos dice tiempo de subida, tiempo de bajada y el tiempo que se demora en caer. Eso es el tiempo que tarda en llegar al suelo. En algunos ejercicios también se les va a decir cuál es el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo es el tiempo que permanece nuestro objeto en el aire. Entonces desde aquí hasta acá y todo lo que sería lo de bajada. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer el cálculo final del tiempo que se demora. Entonces el tiempo total, pongámoslo así en mayúsculas, el tiempo total va a ser igual al tiempo de subida, tiempo de bajada y el tiempo que se demoró en caer nuestro objeto. ¿No es cierto? Que es la suma que tenemos entonces. ¿Cuál es el tiempo de subida? El tiempo de subida es 1.22. El tiempo de bajada, 1.22. Y el tiempo que se demoró en caer, 1.87 segundos. Sumamos todo eso y nos queda que el tiempo total va a ser igual a ¿qué? A la suma de los tres tiempos, o sea, 1.22 más 1.22 más 0.87 nos da un total de 3.31 segundos. Y con eso nosotros ya terminamos lo que sería nuestro ejercicio, ¿ok? Y ese sería el último ejercicio que nosotros tendríamos para realizar, ¿ok? Y como punto final, ¿sí? Podemos ya, que esos serían todos los tipos que tenemos. Hasta aquí, muchachos, es la parte de la prueba. Cualquier duda que tengan, igual pueden comunicarse conmigo y estamos conversando. Y les dejo la última frasecita para que ustedes puedan, sí, que sería una frase que la encontré y que les puede servir mucho. Cuando tengas una tarea difícil que hacer, algo que parece imposible, solamente trabaja cada día un poco. Todos los días un poco y de repente verás que el trabajo estará terminado, ¿sí? Las cosas no son difíciles, muchachos, solo hay que ponerle un poco de empeño. Me despido y espero que tengan muchos éxitos el día de mañana. Nos vemos en lo que sería nuestra clase, ¿ok? Cuídense.